pienso que Fernando Aramas es un gran referente del arte moderno del siglo XX. Pienso que es un artista ecléctico que abarcó diferentes técnicas y estilos y que le da un aporte en cada temática, ya sea desde el paisajismo, desde la obra con contenido social, desde el muralismo, la caricatura. eh, Pienso que pues es un artista que desafortunadamente no ha tenido la misma visibilización que otros artistas que figuran dentro de la escena del arte nacional y pienso que su sólido legado se presta para hacer muchísimos proyectos de investigación y de divulgación para darlos a conocer con el público general y con el público pues especializado en arte, ya sea desde la academia o desde las instituciones nacionales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Alejandro Ramas, soy músico, eh, toco violín, compongo, produzco, canto y también trabajo con el legado artístico de mi papá, el artista Fernando Ramas, que este año se están conmemorando los 100 años de su nacimiento. Mi papá nació en el año 1925. eh, Él era el hijo menor de 5 hermanos. Creció en el marco de la Plaza de Bolívar. Allí pues recibió desde chico la influencia también de los mitines políticos, las sesiones del Congreso. Eh, Desde pequeño estuvo cerca a la pintura gracias a su hermano que fue amigo de Gonzalo Ariza, el gran artista paisajista. Entonces, después de terminar el colegio, ingresa a la Escuela de Bellas Artes. Ahí estuvo educado con diferentes profesores de la época, como Domingo Moreno Otero, Luis Alberto Acuña, Gonzalo Ariza, Luis Vidales, entre otros. Después de concluir sus estudios acá en Bogotá, él viaja por Centroamérica, por las islas de las Antillas, para terminar en Guatemala, en el gobierno, donde estaba el gobierno socialista de Arbenz. Allá conoce al Che Guevara y se integra a la plástica de Guatemala junto con otros artistas e intelectuales hasta el golpe de Estado que le hacen a Arbenz y de ahí sale a México. En México vuelve a integrarse a la plástica mexicana, con los muralistas mexicanos, trabaja en la elaboración de murales con Diego Rivera, de Siqueiros, funda el Jardín del Arte, es profesor de la UNAM. Y luego de su etapa en México regresa a Colombia, donde pues su obra no fue muy apreciada y más bien fue censurada por la crítica Marta Traba, los críticos del establecimiento. Entonces pues mi papá siguió pintando y creando sus obras, trabajó como caricaturista en diferentes periódicos de izquierda, siempre estuvo al tanto de su sueño de realizar murales en Colombia, en Bogotá, y pudo materializar algunos proyectos. En la década de los 70 él funda un espacio que se llama la Galería Arte Público, donde asocia a diferentes artistas, pintores, se crean talleres de grabado, pintura, fotografía y recitales de poesía, de música. Ese espacio duró más o menos 10 años, donde las exposiciones eran de carácter público y inauguración los domingos para los peregrinos que subían a Monserrate. Después de concluir esa etapa, mi papá vive un periodo en la mesa donde realiza muchos paisajes, esa es una época de influencia del paisajismo y ya termina su última etapa ya con su esposa y sus hijos, su etapa familiar, acá en esta casa en el barrio Ciudad Montes frente a la Casa de Nariño. Esta casa pues es un espacio lleno de naturaleza, de zonas verdes, con un jardín muy grande. Entonces para mi papá fue muy valioso ese encuentro con consigo mismo, de poder crear sus últimas obras en diferentes temáticas, en lo que he podido yo clasificar e investigar de su obra. Fue una época en la que él elaboró mucho arte abstracto, paisajes también, bodegones,
eh, dibujos también, hay bastantes y retratos. Entonces es una época también muy productiva, pues también acompañada con su envejecimiento natural, ¿no? De su última etapa de vida. Los temas políticos son muy relevantes y están estrechamente ligados a su creatividad. Entre ellos pues podemos destacar las caricaturas, los dibujos, los proyectos para elaborar murales que tienen como temas históricos, sociales. Entonces siempre el tema político, el tema de la sociedad está latente en su quehacer artístico. Una de las características para destacar de la obra, del legado de mi papá, es ese compromiso con los temas sociales, problemáticas en nuestro país, de la desigualdad, de la injusticia social. Entonces, así como se respiraba y se hablaba de temas artísticos, también siempre estuvieron en nuestras conversaciones aquellas reflexiones sobre nuestra sociedad y nuestro país, nuestro mundo también. Yo llevo trabajando con la obra de mi papá aproximadamente unos 14 años en la realización de diferentes proyectos. Como yo les mencionaba, mi principal labor es la música, yo soy músico, pero pues paralelo a mi profesión he realizado y adelantado diferentes proyectos que surgen de su obra, desde la fotografía, la catalogación, la conservación de sus obras, la curaduría de arte para hacer exposiciones, la investigación. Estamos acá ahorita en este momento constituyendo un grupo de investigación para realizar una publicación. Entonces queremos conocer muchos detalles. Diferentes actividades surgen, se desprenden de este legado, que son innumerables, que se me pasan por la cabeza. La marquetería, por ejemplo, eh, la gestión de proyectos, el management. Entonces, no soy un profesional en estos campos, no tengo un título, pero he realizado muchísimos proyectos relacionados a las artes plásticas. Dentro del marco de la conmemoración de los 100 años, estoy ahorita planeando una exposición retrospectiva con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estamos ya empezando con el proceso de la curaduría y vamos a realizar un proyecto muy bonito, el cual los invitamos a todos a que asistan. Por ahí hay una invitación para participar en el Festival Open San Felipe, en el Distrito Creativo de San Felipe. Estamos concretando y gestionando también para realizarla. Estamos constituyendo un grupo de investigación para realizar una publicación, un libro. Entonces eso lo vemos como un proyecto más a largo plazo, donde estamos investigando en diferentes espacios donde estuvo mi papá, por ejemplo en la revista Semana, estuvimos en el Museo de Bogotá, con familiares también, tratando de conseguir fotografías. Es un proyecto de investigación bien interesante y bueno, vamos a ver si se realiza de la mejor forma. Luego de eso, pues también buscar los recursos para poder hacer la publicación, porque ustedes saben que pues un libro requiere pues muchos procesos y también unos recursos, ¿no? Mi papá es conocido pues por su labor como muralista, que en los últimos años se ha desarrollado mucho no solo en Bogotá, sino en los muros de diferentes ciudades de Colombia, eh, esa manifestación del arte a gran escala. Pues hacía 50 años, 60 años, cuando mi papá regresó de México de estar con los muralistas, quizás no fue muy aceptada esa práctica, esa idea. Él pues es uno de los pioneros y de los precursores por promover ese movimiento en Colombia. Entonces podría decir que el arte mural es un legado bastante interesante que él deja. El concepto también del arte público, el cual el arte no solo estaría o está dentro de las galerías privadas de élite, sino que también su concepto era poderlo llevar a otros espacios, a otros escenarios,
más democráticos, más abiertos a diferentes niveles de la población, diferentes capas de la población. Entonces ese concepto me parece que también es muy válido, que pues se mantiene, se preserva y se trata de divulgar. Una cosa que ha llamado también la atención a los curadores e investigadores es el espacio arte público que mi papá tenía. Ahorita en estos años pues están surgiendo muchos espacios independientes, autogestionados, pero nuevas generaciones de artistas no sabían que ya existía desde hacía más de 40 años un concepto de un espacio independiente, autogestionado, con galería de arte, con talleres de pintura, de danza, de grabados, de fotografía, con exposiciones dominicales. Entonces ahí también hay un legado que pues es válido transmitirle a las nuevas generaciones y darles a conocer que ya existía algo así. La Galería Arte Público fue un espacio que duró aproximadamente 10 años y su nombre Arte Público viene o lo toma de un periódico que tenía David Alfaro Siqueiros en México. El propósito de ese espacio era hacer un contrapeso a las galerías privadas que en esa época existían y organizar un movimiento con diferentes pintores y artistas plásticos. En esa época mi papá me dijo que logró agremiar aproximadamente unos 40, 50 artistas donde se reunían a hacer exposiciones colectivas, los lanzamientos eran los domingos, especialmente para los peregrinos que subían a Monserrate. Mi papá decía que veía en ese tipo de público un público más serio que el público que asistía a las galerías privadas. Entonces pues ahí tiene su componente pedagógico, educativo y un poco más democrático de poder compartir el arte con otros niveles de la población y no solo público especializado en arte o compradores. Ya se reunían escritores, poetas, se hacían recitales de poesía, de teatro, conciertos, asistían músicos. Era un espacio cultural muy activo en, en el barrio Germania, frente a la Universidad de los Andes. Se gestaban ideas, siempre se intentaba proponerle al país, a la sociedad, al medio artístico, ideas renovadoras, ideas nuevas, de cambio o de innovación, ya sea dentro de la escena artística como dentro del contexto social, ¿no? En nuestro país. En el último año de vida de mi papá, de mi padre, se realizó un mural en el sector de San Victorino, con un muralista conocido, Guache. Con él se hizo la reproducción de un mural de una obra de mi papá llamada La Palenquera. Pueden ir a visitarlo cuando quieran. Ahí está. Eso es justo donde se encuentra la Universidad Distrital, la ASAP. Ahí está. En el Instituto León Tolstoy, en el barrio La Candelaria, hay un mural del año 83 que trata sobre temas de la paz, de la ciencia, de la movilización hacia la paz y a la cultura. Básicamente es ese tema. Hay otro mural en la Universidad Inca que también se realizó unos meses antes de que falleciera mi papá, en la carrera 13 con calle 20. En la presidencia del Banco Agrario hay una obra mural también sobre los temas de los campesinos, del campo y todo lo que tiene que ver con lo agrario. En lo que yo pude investigar, participó en 4 murales con David Alfaro Siqueiros y en 2 murales con Diego Rivera, que son 2 de las figuras más importantes del movimiento muralista mexicano. Y hay otras obras en gran formato en el barrio Policarpa. En el barrio Policarpa hasta La Barrieta. Mi papá hizo una donación allá con unas obras muy bellas sobre los temas, sobre el Viernes Sangriento, que fue una situación histórica
que ocurrió allá en el barrio con aquel tema de los desalojos a las personas que se tomaron ese barrio. Otra obra en gran formato sobre también como la paz, la movilización hacia la paz y hacia la lucha social del pueblo colombiano.